Hoy veremos la segunda parte de la temática agua-planta en el sistema suelo-planta-atmósfera, iniciando con la absorción del agua por las raíces. Para que exista una efectiva absorción de agua por la raíz, es esencial un íntimo contacto entre la superficie radicular y el suelo, lo que se maximiza con el crecimiento de pelos radicales. Y para lo que es fundamental, el mantenimiento de la turgencia en toda la planta. En pantalla se puede apreciar una imagen macroscópica de cómo los pelos radiculares atraviesan y se internan entre las partículas del suelo para poder realizar esa absorción de agua. El papel de la raíz en la nutrición vegetal es sumamente fundamental, ya que la estructura interna está formada por 3 capas concéntricas, siendo las más importantes la epidermis, que es la que absorbe el agua y las sales minerales y protege los tejidos internos, el parénquima cortical, que es el que llena los espacios intercelulares que permiten la circulación de gases, la endodermis, que condiciona el paso de agua y sales a través de la membrana de sus células, y también tenemos el cilindro vascular, que está formado por los tejidos conductores. Tras su entrada a la raíz, el agua y las sales minerales pueden seguir 2 vías diferentes. La vía A, la podemos observar en pantalla, llamada simplástica, traspasando la membrana plasmática mediante transporte activo, es decir, el transporte de sales, o por ósmosis, el transporte de agua, y atravesando el citoplasma de las células. La vía B, denominada apoplástica, a través de las paredes celulares y de los espacios intercelulares. Es decir, la vía apoplástica a través de paredes celulares, la vía intercelular o simplástica, donde el agua entra consecutivamente por un extremo de la célula y sale por el opuesto, atravesando la membrana intercelular a través del plasmodesmo. En la endodermis, el transporte apoplástico es bloqueado por la banda de Caspari o por el Sugar, de manera que toda molécula debe necesariamente atravesar la membrana plasmática y entrar al citoplasma para poder llegar al tejido xilemático. Podemos observar una imagen en pantalla de la banda de Caspari, en la cual se observan los bloqueos, ¿verdad? Para el paso de macromoléculas que no son importantes para la planta. El xilema es un tejido que está compuesto por vasos y traqueidas sin membrana, formando un delgado capilar por el cual se produce el transporte de agua y solutos hacia los tejidos de crecimiento. La absorción de iones aumenta el potencial osmótico en el xilema, generándose la fuerza necesaria para la absorción de agua, lo que resulta en el incremento de la presión hidrostática. Este complejo sistema puede simplificarse si se considera a la raíz en su conjunto como una simple membrana selectiva con su conductividad hidráulica. Muchos estudios demuestran que la conductividad decrece cuando disminuye la tasa de respiración, es decir, por anaerobiosis. El movimiento del agua en el sistema vascular a través del xilema. En este sistema el agua es conducida a través del xilema, donde el gradiente de concentración requerido para el transporte es mucho menor que el requerido a través de las células vivas. La fuerza motriz es la presión negativa desarrollada en la pared de las células de las hojas cuando el agua se evapora, generándose un gradiente de presión de succión a lo largo de toda la planta. No existen grandes diferencias ni en concentración de solutos ni en la altura. Es importante considerar que el transporte se da por un tejido como el xilema, donde no existen membranas, porque si el xilema fuera de células vivas, la resistencia hidráulica sería sensiblemente mayor y el costo también. Como se dijo con anterioridad, el agua tiene una gran capacidad de resistir presión negativa o de succión. Sin embargo, bajo condiciones extremas de demanda atmosférica, la columna de agua en este tejido
está sometida a una presión tal que puede ocurrir cavitación o formación de burbujas de aire al quebrar la tensión de la columna. Esto está también relacionado al diámetro de los vasos del xilema, de manera que a mayor diámetro, menor la presión de succión a la que ocurre en formación de burbujas. La cavitación, si bien no interrumpe el flujo de agua, disminuye sensiblemente la conductividad eléctrica o hidráulica, en el xilema. Mediante el uso de micrófonos de ultrasonido es posible escuchar la formación de burbujas y por tanto identificar algunas variedades susceptibles. En la figura podemos apreciar el movimiento del agua por las dos vías a través del xilema, vía xilemática, vía simplástica y la vía apoplástica. Sabemos que el xilema transporta agua y minerales en solución, a lo que se le conoce como savia bruta. El movimiento es unidireccional o acrópeto, es decir, en una sola línea. La velocidad de transporte es moderada, está formado por células muertas y dentro de los tipos de células que podemos encontrar están las traqueidas, los vasos y las fibras. El xilema prácticamente es un tubo cilíndrico que contiene pared celular secundaria, una pared celular primaria, la lámina media, depresiones. También se divide en segmentos a través del vaso, ¿verdad?, que son los que ayudan a distribuir de mejor manera el agua. El movimiento de fotosintatos por el floema. Sabemos que el floema transporta los fotosintatos, es decir, la translocación y las hormonas vegetales, o sea, la savia elaborada. El movimiento va a ser bidireccional, va a ser acrópeto y basípedo, de arriba hacia abajo, ¿verdad?, en ambas vías. La velocidad de transporte es lenta, está formado por células vivas. Los tipos de células que podemos encontrar son elementos de los tubos cribosos, células acompañantes y fibras, y se encuentra siempre asociado al xilema. El floema es el tejido por el cual se translocan los productos de la fotosíntesis como azúcares, aminoácidos y amidas, entre otros, desde la fuente, comúnmente conocida como hoja, hacia lugares de utilización llamados fosas metabólicas o sumideros. Las células conductoras van a ser, dentro de las células cribosas, células alargadas y extremos puntiagudos, no presentan placas, solo áreas cribosas, presentan células albuminíferas. En gimnospermas y criptógamas vasculares hay solo células cribosas como células conductoras. En el tubo criboso vamos a encontrar células alargadas con placas cribosas en los extremos, presentan células anexas y se presentan en plantas angiospermas. Dentro del floema hay un proceso de diferenciación del elemento criboso. Esa diferenciación va a estar dada por la célula madre, también conocida como célula acompañante más elemento criboso, la formación de cuerpos de proteína denominados P, la desintegración del núcleo a través del retículo endoplasmático rugoso, la vacuola y el cuerpo de Golgi, y el elemento criboso maduro, que está formado por mitocondrias, plastidios, retículo endoplasmático liso y por la proteína denominada P. La placa cribosa, apreciada macroscópicamente en pantalla. Esta placa contiene paredes terminales que sufren modificaciones que van a favorecer el flujo a través del tubo criboso. Posee también plasmodesmos que unen elementos adyacentes y forman los poros de la placa en donde se deposita la calosa, y el diámetro de estos poros va a ser entre 200 a 400 nanómetros, alcanzando el micrón, esto en relación a los plasmodesmos. Hay una teoría de que existe un flujo mono y bidireccional. A principios del siglo XVII, Marcello Malfigi observó que cuando eliminaba un anillo del Zuber de un tallo, pueden observar ustedes en pantalla la imagen A, los tejidos de la corteza de la parte superior se hinchaban, como se aprecia en la imagen del inciso B. Interpretó este fenómeno diciendo que este hinchamiento se debía a la acumulación de materiales que procedentes de la parte superior de la planta no podían seguir su marcha hacia abajo. Entonces Malfigi observó también que este hinchamiento no se producía durante los meses de invierno.
Veremos ahora el por qué se dio esta teoría por Malfighi. Estas observaciones permitieron establecer la función del floema y determinar las características del transporte, la existencia de un conducto constituido por células vivas, la elevada concentración de azúcares en la solución de transporte, la presión positiva superior a la atmósfera a la que se encuentra ese contenido, y el sentido basípeto del transporte opuesto a la corriente de transpiración en la base del tallo. Los azúcares que son transportados por el floema, dentro de ellos podemos encontrar la sacarosa, que es el azúcar más abundante en un gran número de especies herbáceas y algunas leñosas, los oligosacáridos, tales como rafinosa, estaquiosa y la barbascosa, los polialcoholes, también denominados excitoles, tales como el manitol, sorbitol o dulcitol, la glucosa y fructuosa, ausentes o en muy bajas concentraciones, principalmente en células no conductoras del floema. Otros compuestos de interés que transporta el floema van a ser hormonas vegetales como auxinas, giberalinas, citoquininas y ácido abscísico, las poliaminas y las partículas virales en el lumen de tubos de las placas cribosas. El transporte de la savia elaborada lo realiza el floema mediante la translocación en sentido ascendente y descendente, mediante el flujo por presión entre las fuentes y los sumideros. Pueden observar ustedes en pantalla tanto la función xilemática como floemática. Es decir, el xilema conduce únicamente todo el agua y solutos en una sola vía, que son los puntos azules y las flechas azules que pueden observar, mientras que el floema conduce en ambas vías, ¿verdad? Ya cuando la savia está elaborada, la puede distribuir hacia todo el cuerpo vegetal. Las velocidades de translocación, podemos ver algunos ejemplos de velocidades de translocación de fotosintatos en algunas especies. En pantalla observaremos pino, fresno, hierba pegajosa, el olmo, el trigo, el girasol y el maíz. En el caso del maíz, por ejemplo, en una hoja de maíz, la velocidad de translocación en centímetros por hora es de 660. Cuando hablamos del órgano fuente y de los sumideros, tenemos que entender que el órgano fuente es aquel que contiene todos aquellos fotosintatos, y el sumidero va a ser todo aquel órgano final que puede traducirse hacia un fruto que la planta esté dando. ¿Cómo se da esta parte de órgano fuente? Hay un autoabastecimiento a través de los fotoasimilados, se da un transporte a través del proceso fotosintético. El órgano sumidero puede ser también un órgano fuente, como en el caso de la papa, puede haber un transporte, y el órgano sumidero, como hablábamos anteriormente, va a ser el producto final que la planta nos proporciona. Para verlo de una manera más detallada, veamos. Un órgano productor o fuente es el órgano en el que se producen o liberan fotoasimilados en exceso, exportan sus excedentes a otras localizaciones. El órgano consumidor o sumidero es el órgano que no produce fotoasimilados o que los produce en menor cantidad que la necesaria para sus procesos vitales. Importan además fotoasimilados. El órgano productor van a ser hojas fotosintéticas maduras, órganos reservantes maduros, y los órganos consumidores o sumideros van a ser ápices de raíces y tallos, yemas axilares en crecimiento, hojas en expansión, flores, frutos y semillas y otros órganos reservantes en formación.